Policía no se cambió. O sea, Gendarmería no la cambió. imagínate. O sea, gendarmería y sistema carcelario. Código penal. Tipo de castigo. Nadie se puso a pensar si los castigos, si la cantidad de delitos y los tipos de delitos eran razonables o no. Todo el tema, por así decirlo, auxiliar de investigación científica, que es un tema que hoy día tenemos problemas. Y yo no le llamaría auxiliar. De todo depende de eso. O sea, médico legal, te estoy hablando todo, laboratorio, toda esa cuestión. O sea, yo he visto unos peritajes. O sea, que es para meter preso el perito. Y la gente dice, no, si hay un peritaje. Hay un informe psicológico. No, es Informe psicológico. Ojo. Es una vergüenza. A mí lo que hay hoy día me da un poquito de escalofrío. ¿no? O sea, imagínate tomar decisiones basadas en esa información. La calidad de decisiones basadas en una información súper precaria. Horroroso. Y nada más Y en materia penal hay un poco más de control. O sea, yo lo veo, no me meto tanto, pero en temas de familia, qué sé yo. Chuta, ahí el descampado. Cálculo 1 en todas partes del mundo más o menos igual. O sea, o ecuaciones diferenciales integradas, Tú decís, y me están cobrando un palo por aprender esto, que lo tengo en el teléfono, ¿cachai? Entonces va a ser súper desafiante para las universidades, ¿sabes? ¿Y qué van a hacer toda esta casta? ¿Cómo van a justificar el cobro? O sea, Bueno, yo justo ayer estaba parte de mi curso que estoy haciendo allá. Eso lo dijimos en las clases. O sea, sería una estafa que ustedes vengan a la clase y yo les pase materia. Les pase materia. No hay materia aquí en este curso. O sea, la materia ustedes la leen, les voy a dar unos videos, unos textos, tienen que explorar unas páginas web. Y en la clase vamos a hacer cosas. Bueno, yo me estoy atreviendo a eso también. El que quiere certeza, aquí no. Oye, ¿y en qué momento tu vida te metiste en eres súper joven cuando se metieron en el tema de la reforma de la justicia? Yo partí esta cuestión de 22, 23 años. Y eso te llevó, o sea, el destino, ¿no? Porque no creo que hayáis sido... No, el lugar adecuado, o sea, yo termino la universidad, parto la práctica, necesitaba trabajar, me gustaba la cosa académica y yo había sido ayudante penal, ¿cachai? O sea, lo típico que... ¿Con quién habéis trabajado? Yo con Curi fui... ¿Ya? Primero fui con Curi y después con Jorge Mera. Y Jorge Mera me dice, oye, yo sé que te gusta esta cuestión, tengo un gallo joven, Rego, Ni medio junciero, que puta Rego tenía atrás, en esa época, por supuesto. que está en un proyecto de investigación, entonces necesita un ayudante como en media jornada. Yo sé que tenés media jornada libre porque está en la práctica. ¿Te interesa? Ya, claro, fui a hablar con Rego dijo, ya, ven aquí. Puta, y el proyecto era una investigación que hizo Rego, que yo lo ayudé, que evaluamos empírica y dogmáticamente el proceso penal anterior. Y eso fueron todas las como bases empíricas que ocupamos para el diseño de la reforma. ¿Surgió de ahí? ¿Qué años eso? Te estoy hablando de 93, 94, que se publicaron unos volúmenes en la portal. Era un proyecto que tenía financiado por la Ford. Oye, pero no había... porque pienso yo un poquito más joven que tú, pero era como tan obvio que había que reformar, o sea, si era un sistema medieval. No, pero nada de obvio. O sea, al contrario, la resistencia era, y el discurso que encontré, que era lo mismo que estaba en el Código de Procedimiento Penal, era más o menos, sí, tal vez, en teoría, esto no es tan bueno. O sea, la gente decía, inteligente, decía, sí, bueno, en el diseño tal vez no es, pero en la práctica funciona bastante bien, ¿cachai? Porque en Chile los jueces son buenos, porque los abogados son buenos, ¿cachai? Y entonces un poco... Los delitos, comparémonos con los países del lado. Claro, y entonces... La gente sabe quiénes son los patos malos. Entonces el proyecto un poco lo que hizo fue eso, o sea, hizo toda como un poco la evolución dogmática, o sea, mire, esta cuestión está superada, hay serios problemas de imparcialidad del juez, qué sé yo, y la parte empírica, que era lo que no había, hicimos una evaluación empírica bien potente para la época. Incluimos, no sé, por ejemplo, una muestra representativa de reclusos en Santiago. A mí me tocó dirigir una parte de la investigación que era, entrevistamos como a 30 jueces del crimen sobre sus prácticas, ¿cachai? En la época yo hice la práctica en San Antonio, había un juez que era en competencia común, o sea, civil, laboral, familia. O sea, cáchate lo que era eso. Sí, o sea, ese por supuesto que había una mesonera que era la que llevaba todo. Y esa era la regla general en Chile. En Chile había como 45 jueces del crimen. O sea, claro, cuando tú decías entrevisté a 30 jueces del crimen, lo entrevisté a todos. Claro. Básicamente acá. Claro, ¿no? Y entonces ahí produjimos... ¿Y qué cosas como muy no? No sé, más o menos las evidentes eran. O sea, las funciones están completamente legal los actuarios. Completamente sí, legal los actuarios. O sea, el tema de la delegación de funciones fue uno de los hallazgos así, pero claro, luego... Los jueces no ejercían ningún control. Pero ¿y los jueces a qué se dedicaban? Aparte como de gerentear la PIN, porque la gente a veces no cacha eso. Sí. Tú entras a un tribunal, el tribunal a veces está sentado, está en la oficina,
Pero tiene 50 personas, o sea, dirige una empresa. Sí, sí. Y una empresa así con rendimiento, con Gerentear- KPI, con Gerentear la pyme a medias con el secretario, porque el secretario un poco tenía mucho el rol de como el presidente y el gerente. claro, y comprar el confort, que se otro solo hacía el secretario, veían problemas de todo tipo, los actuarios llegaban con decisiones importantes, les hacían una especie de relación y ellos tomaban la decisión, ¿cachai? Escribían bases de una sentencia, pero claro, eran pocos juzgados, tenían muchas causas, entonces en eso se les dio el día. Estaban ahí, recibir gente, O sea, la libertad o no libertad de alguien la decidía el actor. La gran mayoría de las veces, y salvo casos muy complejos, delicados, donde los jueces tenían una cierta política que era diferenciada completamente. Bueno, otro tema, otros hallazgos, todo el tema de la discrecionalidad. Existía el principio de legalidad, por lo que existía una práctica de discrecionalidad completamente heterogénea, además, en tribunales, de que así con los casos que no tenían mucho destino. Algunos bajaban debajo del mesón, otros pasaban a algún actuario especial, otros hacían esto. Entonces, todos esos elementos aparecieron, bueno, para qué decir, en la encuesta a presos, lo que detectamos, que incluso se vio en la prensa en ese momento, prácticas súper extendidas de tortura, semitortura, como forma de investigación. Y jueces en la entrevista reconociendo que sabían de esas prácticas, pero entre que no podían controlar y que si ponían control, que en realidad le pega eran las policías. Entonces estaban en un rol muy... Sé que a mí a veces les explico o les cuento a mis hijos como el cambio de valórico de cosas que pasaban cuando nosotros éramos chicos y no me creen, no me creen cosas que el divorcio era un tema que incluso más allá, o sea, antes de que nosotros naciéramos, el tema de hacer la revolución y de recurrir a las armas, o sea, de que las manzanas podrían, o sea, el tema de la pena de muerte. Bueno, sí, era básicamente el concepto de a la manzana podrida se le barre y los cambios políticos son con violencia. Y los contracambios políticos también son con violencia. Si no es, esto no es muy... Nosotros nos tocó una época de aceleramiento, de cambio de los estándares impresionante. de todo tipo, culturales. Incluso me voy a ir de tesis, pero te digo otra cosa más. No es para hablar acá, pero piensa tú, todo lo que fue, entre comillas, la pacificación de la Araucanía en Chile y Argentina. O sea, eso fue hasta fines del 1890. Y eso significó que los países, o sea, piensa lo que fue Argentina, cómo creció económicamente. Bueno, que después llegara un tipo en Alemania, 30, 40 años después, y que dijera, también necesitamos territorio. Y para el lado de allá hay unos tipos que se llaman polacos, hay unos tipos que son súper primitivos, y los vamos a reír porque da resultado y está validado. O sea, así crecen los países económicamente. Oye, pero aquí hay todavía hay anacronismo. No sé si tú seguiste, bueno, fue como en verano, pero empezaron a aparecer unas cartas en el Mercurio, entre otras de Jorge Barahona, que yo conozco bastante, colega tuyo, y le tengo bastante precio. Yo trabajé con Jorge, fui procurador de su oficina. Mira. Cuando él era alcalde de Renca. Me acuerdo perfectamente. Era alcalde, entonces yo fui procurador de su oficina. Yo le llevaba a la oficina. Entonces le conozco, le tengo harto cariño. Para mí fue clave porque me permitió poder estudiar, ¿cachai? En fin. Y me agarré con él en cartas, pero... Claro, porque Jorge salió con esta tesis de decir, oye, pero es evidente que hay un problema de seguridad, el problema de seguridad es la reforma resuelve. Pero yo le dije, oye, igual, no, sigue igual con eso. Esta reforma ha tenido 50 cambios, le han metido todo lo que han querido, le han puesto todas las facultades que quieren. O sea, si sigamos pensando que esto es esto, tenemos un problema, nunca vamos a hacer. Antes de entrar en eso, una pregunta básicamente de curiosidad, porque una cosa que uno escuchaba mucho en esa época es que el sistema penal antiguo, que le llamaban, era ultra corrupto. ¿Eso identificaron también? Se dice, o sea, no salió tanto porque eso es mucho más difícil de investigar con el método que teníamos. Pero eso es una práctica absolutamente conocida por la procedura legal. A mí me tocó ejercer ciertamente cuando se hizo todo el caso. No, me da un poco de miedo, fíjate, porque... Y la corrupción tenía, claro, era muy arbitraria. Entonces, uno no tenía cómo explicarle al cliente las cagadas que pasaban, porque uno le decía, oye, no, es que es secreto, ¿no? Y el cliente decía, oye, o sea, había todas las razones para que el cliente... Y para sospechar, entre comillas, de los buenos abogados, los que ganan juicios. Y incluso en tu práctica habitual, o sea, si tú querías que las cosas andaran, tenías que incurrir en pequeñas corruptelas tipo pagar fotocopias. No, eso lo vi. A Luca la página, o sea... Eso, no, y esos 8 lucas la página. Claro. 8 lucas la página hace 20 años atrás. Claro. Y la gente que procuraba llegaba con chocolatitos. Exacto, tenías que ser amigo del actuario para que te soltara información. Sí. Y bueno, y de ahí... Ya, pero eso incluso te lleva a corrupción sustentable, como decía el presidente Lagos. Así como desarrollo sustentable, corrupción sustentable, pero que es un concepto que no es... Pero en fin, pero no es
sacar a la cárcel o meter a la cárcel a alguien con un billete. Eso que era muy fácil de hacer porque no había ningún control. Exacto, o sea, por eso digo, es que los actuarios en la práctica tenían mucho poder y poco control. Entonces, un actuario con buena experiencia, que conocía bien el sistema, tenía más manejo que lo que hoy día tendría cualquier persona, que hoy día cualquier decisión va a tener más escrutinio, más control. Ahora, yendo al tema que te preguntaba Jorge ahora, porque está muy de moda hablar de cómo hubo la reforma, Sí. y ahora hay que hablar de la reforma, y probablemente te va a tocar a ti. Eso es lo que digo, una cosa biográficamente muy curiosa, que alguien antes de los 60 años te toque reformar 2 veces. Pero hay una cosa, incluso del lenguaje, porque la gente habla, la reforma a la justicia penal. No fue una reforma a la justicia penal, fue una reforma al procedimiento penal. Y alguna maquinaria asociada muy centralmente al procedimiento, pero policía no se cambió. O sea, Gendarmería no la cambió. imagínate, o sea, gendarmería y sistema carcelario, código penal, tipo de castigo. Nadie se puso a pensar si los castigos, si la cantidad de delitos y los tipos de delitos eran razonables o no. Todo el tema, por así decirlo, auxiliar de investigación científica, que es un tema que hoy día tenemos problemas. Y yo no le llamaría auxiliar, de todo depende de eso. O sea, médico legal, te estoy hablando de todo, laboratorio, toda esa cuestión. O sea, yo he visto unos peritajes, o sea, que es para meter preso el perito, y la gente dice, no, si hay un peritaje, hay un informe psicológico. No, Informe psicológico. Ojo. Dice, no, esta persona no consume alcohol. Y tú decís, pero si lo conozco. Básicamente de estas como un síndrome de privación dentro de la cárcel brutal. No, o sea, es una vergüenza. A mí lo que hay hoy día me da un poquito de escalofrío. No, o sea, imagínate tomar decisiones basadas en esa información. La calidad de decisiones basadas en una información súper precaria. Horroroso. Y nada más Y en materia penal hay un poco más de control. O sea, yo lo veo, no me meto tanto, pero en temas de familia, qué sé yo. Chuta, ahí el descampado. No me digáis porque no me he metido y no quiero pasar malas noches, pero probablemente sí. Yo tengo una hija que litiga en familia y... Que además sé que cuando a mí muchas veces la gente me dice, pero teorías conspiranoicas. ¿Sabes que todas las cosas... Primero que nada, el ser humano, o sea, no somos santos. O sea, estadísticamente hay caídos. O sea, no hay pecado original, si quieres decirlo en términos clásicos. Entonces, hay un porcentaje de gente que se va a torcer, siempre. Primera cosa. Y que en materia penal, un porcentaje, o sea, que sea el 5%, es muchísimo. Que como yo dijera, no, si tu tumor canceroso está en el 5% de tu cuerpo. Es demasiado. Pero bueno, pero vas viendo, o sea, temas de corrupción, temas de cuánta gente puede estar condenada injustamente, temas de prisión preventiva. Yo no encuentro eso grotesco como está ahora, porque yo recuerdo como cifras de la época de la reforma que decía, no, es que uno de los problemas que tiene el sistema es que cerca del 40% de la gente que está presa está sin juicio y sin condena. Y tú te vas a las cifras de ahora y tienes el 40% de la gente presa sin juicio y sin condena, cuando los estándares para meter preso, además se van básicamente al mismo lugar que los otros, igual de presos, para meter en prisión preventiva son mucho más bajos que para condenar. Y tú probablemente manejes mejor las cifras, con certeza las manejas mejor que yo, pero la cantidad, o sea, el porcentaje de las veces que los fiscales piden prisión preventiva y se termina concediendo es más del 90%, 95%. O sea, es un timbre. O sea, el fiscal te dice, es lo mismo que el juez antiguo. Mira, para tomarlo, no sé si estoy exagerando un poquito, pero es una decisión del fiscal. Entonces, fiscal que te quiere un caso famoso, un caso complicado. No estoy diciendo que todo el mundo sea así, no voy a volver a decir más. Siempre hay gente buena y gente mala, partamos de esa base. Pero de repente el tipo que se ve presionado o que tiene... O sea, o el sistema, cuando ve que su popularidad, que la gente tiene una mala opinión, y dice, bueno, tiene un caso famoso, un político, qué sé yo, y meten a cualquier persona a la cárcel, a mí me da la sensación, muchas veces, que es por hacer propaganda o guardárselas de justiciero, bueno, y el resultado es que la gente no confía, y todas las tesis conspiranoicas, o muchas de ellas, fiscal Guerra, terminan verificándose. Ya, pero
te doy la pelota, porque es que me entusiasmo yo. Sí, estamos grabando. Sí. Yo estaba conversando como... Es que esa es la tasa. No, pues, es que... Pero no hemos dicho ni una barbaridad. No, pero para explicar algunas cosas con y demás temáticamente. Pueden estar atrás lo que quieras. Pero mira, a ver, el tema de la prisión preventiva es clave. O sea, este te da un poco cuenta a propósito del debate que estamos viendo la reforma y la reforma de la reforma. Este fue un objetivo central de cambio. O sea, fue un objetivo central que promovió el cambio. ¿Qué es lo que te mostraron las cifras? No era el 40%, era el 60% más o menos de la gente que está presa en Chile lo está sin juicio. Que es una rareza, porque lo lógico es que la mayoría de los que estén cumpliendo condena. Oye, te puedo hacer una pequeña interrupción, que uno de los problemas más graves y escandalosos que hoy hay es que no tenemos cifras buenas. Las cifras son muy difíciles. Yo cuando estaba en Transparencia, tratamos de hacer una campaña, además estaba recién nombrado Valencia, era como escoba nueva, barre bien. Estaba súper bien dispuesto, pero cuando entramos, decimos, a ver, cifras como preguntas básicas. Ley de seguridad interior del Estado. ¿Cuántas prosperan y cuántas no? ¿Cuánto es puro show? ¿O cuántos? Las preguntas básicas. ¿Cuánto duran los casos? ¿Cuáles son las políticas entre una región y otra? Uno picaba un poquito y no había nada. Yo no sé cuánto hayan avanzado, pero es muy difícil hacer diagnóstico cuando las cifras que tienes son según la radio tal y tal, según fulano. No hay... No sé. Yo diría que se produjo un salto cuántico de lo que teníamos antes de lo que tenemos ahora. Todas las instituciones hoy día producen cifras relativamente confiables, pero hay problemas de coordinación de las cifras, no todas calzan. Cuando tú querías hacer doble clic en algunos temas, ahí empezáis a tener todo. Yo entiendo bien, y no lo voy a juzgar, cuando tú dices, por ejemplo, cuántos homicidios hay. Para la Corte Suprema, el homicidio es el condenado final con homicidio. Pero por ejemplo, para la policía es un tipo que apareció muerto con un balazo, que puede ser un suicidio. Sí, pero ahí hubo un avance importante, porque antes lo que teníamos eran 5 fuentes de información del homicidio en nada carta. Antes, hace 3 años. Hace 3 años. Sí. Y lo que tenemos hoy día es un informe de homicidio consolidado que trabaja el Ministerio Público, Servicio Médico Legal, las policías, Gendarmería. Y es el dato más robusto que tenemos hoy día, porque tiene una consolidación de resultados. Pero en cambio, lo que tú ves en el video... Me voy a sentir un poquito orgulloso porque yo me dediqué una campaña con ese. Sé que no fue el único, pero es un tema tan claro porque los homicidios se han transformado en unas preocupaciones centrales. Y lo que tú, en cambio, encuentras es que en el debate público, lamentablemente, todavía están ocupando cifras... personas, probablemente porque quieren poner un punto de vista, que ocupan cifras que no tienen ninguna validez, por ejemplo, las cifras de stop de Carabineros, que para estos efectos efectivamente son muy parciales, tienen subreporte, entonces cambios en esas cifras pueden obedecer a cambios simplemente que mejoraste el reporte. La gran información que tenemos, los homicidios consolidados, y ojalá en otras áreas podamos avanzar algo como eso, que es de muy buena calidad y está ayudando mucho a entender un poco mejor qué es lo que está pasando ahí. Oye, pero, perdón, pregunta rápida y después, perdona la interrupción. De los homicidios, porque es una cifra que se discute mucho, de los homicidios que hoy día hay en Chile, ¿cuántos son resueltos, aclarados o terminan con un culpable condenado? Que sé que son cosas distintas, sí. Pero... si no me equivoco, las últimas cifras en torno al 50%. Eso ha sido una disminución de lo que teníamos antes, o un poco menos, incluso del 50%. ¿50% con condena o con aclarado? No, terminan con una persona condenada, más o menos, un poquitito menos puede ser. Los últimos datos, estamos esperando a más que salgan los datos del 2024. Y esto había una disminución en el tiempo, entre otras cosas, porque un fenómeno que iba ocurriendo es que han aumentado los homicidios con imputados desconocidos, y por tanto eso te disminuye la posibilidad de esclarecimiento, y en parte todo el debate que ha habido en los últimos tiempos, cómo desarrollamos una estrategia para lidiar mejor con los homicidios en un contexto, en un cambio de contexto en cómo se conoce el homicidio. Porque buena parte de los homicidios hace 20 años, para ir mucho más atrás, tenían que ver con, por así decirlo, criminológicamente personas cercanas a la víctima. O sea, celopatías, riñas de curado en una fiesta que se ponían problemas económicos y socios, eso, pero no había sicarios, por decirlo en sí. Claro, exacto, o había muy poco de eso, digamos. Y entonces eran criminológicamente más investigables, pero cuando ahora tú tienes otros fenómenos que están ahí, que es entre personas desconocidas, que probablemente no hay vínculos tan directos, que tienen que ver con luchas de poder territorial, etcétera, etcétera, la cuestión se ha complejizado y por tanto la metodología tiene que cambiar. No puedes investigar un... O sea, cambio, sí, no es culpa de... El femicidio no lo puedes investigar como un homicidio de crimen organizado. Entonces, en eso el sistema ha estado teniendo una evolución interesante, que son estas ECO, que se habla tanto, que son un cambio de metodología del Ministerio Público y que está empezando a producir resultados. Entonces... Perdona, sigo random, vamos a volver al tema de la prisión preventiva y los cambios. ¿Las ECO no fue lo que le quitaron las plata?
No, no. Porque son personas, además, que son a honorarios, no pertenecen... Sí, hay parte financiada por el presupuesto del Ministerio Público, en parte por un programa que tenían con Interior. Entiendo yo que podían estas reducciones tener algún impacto en eso, pero no era el tema central donde iba a haber el impacto. Pero no estoy tan claro cómo se terminó resolviendo esta cuestión. Voy a tratar de eso, que es el tema. Pero cada tema que uno abre aquí van a salir sanitas, pero volvamos. O sea, objetivo de la reforma, 60% prisión preventiva. Era racionalizar el uso de la prisión preventiva. Estábamos muy por fuera de cualquier estándar que fuera mínimamente presentable. Y entonces lo que hizo la reforma fue cambiar el paradigma, de decir, mire, la prisión preventiva es como la respuesta, la consecuencia necesaria de que haya un proceso, que era lo que ocurría en el sistema antiguo. No, mire, vamos a ocuparla cuando hay una buena razón. Yo diría, esto se sintetiza en eso. Y una buena razón es que hay un riesgo que se vaya a fugar, un riesgo que haya cometido un nuevo delito, qué sé yo. Y la reforma tuvo, en la medida que se fue implementando, un impacto bien potente en esto. Si tú ibas a la cárcel el año 97, o sea, el año del sistema inquisitivo, teníamos un 57% de la gente en prisión preventiva. Si fuiste el año 2007, era un 24%. Y también en otros indicadores, te pongo este número que es el más... Sí, claro. Y esto más o menos, si tú me tocaba viajar a Europa o a Estados Unidos, no me da vergüenza este número. Era un número que ellos reconocían como un número de un país razonable. Los países europeos tienen algunos menos de 20% de la gente en prisión preventiva. Pero empezaron a ocurrir varias cosas, entre otras algunas que tú sugerías, como cómo el público percibe, cuál es la presión social que hay para el uso de la prisión preventiva, cambios legales. El sistema empezó a deteriorar algunos indicadores de calidad de trabajo que empezaron poco a poco a retroceder. Y si tú vas a fin del año pasado, la cárcel había efectivamente un 36-37% de la gente en prisión preventiva. O sea, todavía estamos un poco mejor que los números del sistema inquisitivo, pero con un retroceso más o menos evidente que no sabemos dónde va a parar. Y como te digo, en parte aquí hubo una contrarreforma importante. Las reglas de prisión preventiva que la regulan han sido modificadas 9 veces. Entonces, si alguien, por eso decía este debate que tuve epistolarmente, alguien me dice, oye, no, es que el problema es que la reforma procesal penal, como si hablara de un código inmutable que está desde el año 2000, bueno, este mutó en 25 años, yo leo esas reglas y casi no las reconozco, como aquellas en que conjunto mucha gente participamos en la redacción, pues son completamente distintas. Entonces, si seguimos pensando que el problema es que tenemos una norma que Dios fija y no ha cambiado y eso nos impide... Garantista, sí. Claro, eso no es así en la mayoría de los temas. O sea, todas estas reformas que se han metido, que son 50 reformas, muchas reformas, han introducido 350 modificaciones. O sea, el código luce, se le ha metido todo aquello que se ha estimado. Yo creo que hay cosas que obviamente... uno no podía, en los 90 no podías prever cosas que tenemos hoy día. Sí. Y por tanto muchas de estas reformas son evoluciones necesarias, ajustes, adaptaciones. El problema yo creo que muchas de ellas son muy poco sistemáticas, son muy unilaterales en términos objetivos. O sea, la justicia criminal es el gran problema que tiene. La gran dificultad es que es un animal extremadamente complejo y que opera sobre la base de muchos equilibrios, de muchos valores que hay que estar cuidando. Entonces cuando tú crees que este animal solo está para un valor, por ejemplo, la sanción a los malos, empieza a perder resguardo. Y claro, cuando la gente le toca ahora que un conocido es objeto de persecución penal y está en prisión preventiva, se da cuenta de que, pero tal vez es muy exagerado esto para este caso. Bueno, pero es que si hemos cambiado las reglas porque hemos visto muy unilateralmente el sistema empieza a crujir y empieza a generar resultados indeseados. ¿Pero tú crees que hay alguna de las reglas que se ha incorporado que, entre comillas, obligue a los jueces? Porque, a ver... No, una muy buena pregunta. A ver, el legislador ha querido eso. O sea, tú ves el espíritu de muchas de estas reformas es forzar a los jueces, quitarles la discrecionalidad para la toma de decisiones. ¿Estamos? Y por tanto, más o menos en ciertos casos, fundamentalmente casos de perfil grave, que esto debería ser una decisión automática. Pero la ley no puede hacer esto porque la Constitución le da un espacio discrecional a los jueces y los jueces mantienen eso. Pero obviamente ese espacio está mucho más acotado, esto desde el punto de vista legal, y lo otro tiene que ver ya más bien con el tema cultural. Es decir, cómo se ha instalado, al menos en un cierto perfil de casos, que si la respuesta del sistema no es la prisión preventiva, hay impunidad, todo el mundo se ha tirado a la yugular a un juez, qué sé yo. Uno esperaría que todos los jueces tengan capacidad de resistencia frente a esto, y no me cabe la menor duda que muchos la tienen, pero todos somos humanos, no vivimos en Marte. Entonces, evidentemente, esto es una variable que está dando vuelta ahí, que tiene incidencia y que probablemente explican al menos alguna porción de lo que está pasando en prisión preventiva. O sea, si tú aplicas criterios como riesgo de fuga, todas las personas que son acusadas de algo, o sea, si yo te acuso a ti y tú me acusas a mí, riesgo de fuga siempre está.
el peligro a la sociedad es algo tan... No, el peligro a la seguridad social hoy día se ocupa como una abstracción sin ningún significado. O sea, porque el riesgo de fuga, que es muy difícil de determinar, como tú dices, por último tú tienes algunos indicadores. Por ejemplo, si yo llevo un año en este proceso y me han citado 20 veces y he ido las 20 veces, bueno, en la práctica he mostrado que no me he fugado, sabiendo que ya hay riesgo. Entonces, por ejemplo, tú puedes argumentar, oye, mira, esta persona no se fugó y esto, algunos de los casos de alto debate público ha ocurrido esto y por eso uno dice, bueno, pero ¿cómo riesgo de fuga? O sea, si la persona va. En fin. Pero el peligro para la seguridad social se ocupa como una abstracción, es como un peligro sin ningún significado. Entonces, Sí. se pierde la noción de riesgo en el uso de la presión preventiva. No, y además el desprestigio del sistema. O sea, uno ve ahora, en estos días, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en la Katy Barriga. ¿Qué sale? ¿Qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué Eso es entra? incomprensible para la gente. Peligro para la sociedad, la Katy Barriga. O sea, y aquí no tengo ningún interés en defenderla. O sea, que se defienda sola y si cometió un delito, que la condenen. Pero súmale a eso a la lentitud de los casos. O sea, son casos, pero no solo en este. Uno abre la prensa, piensa como tú, diputado Pulgar, que no lo conozco, no tengo ni interés nuevamente en defenderlo, en nada. Pero pienso en la víctima. O sea, el caso creo que ocurrió el 2014, después denuncia el 2021, y estamos en el 2025. Y de la denuncia hasta la formalización, han pasado casi 4 años. Bueno, recién o sea, ¿qué es esto? Y Mira, 4, o Jadwe, claro, el tema de las farmacias populares, la Katy Barriga también fue hace 5 años, los dejaron actuar en la vida pública, ser candidato presidencial y todo, y después descubren que es un peligro para la sociedad. Un caso más extremo es el caso SQM, que lleva varios años y solo 2 años en juicio. Ahora, este es un área, el área... No, pero espera, que tengamos eso para que la gente lo entienda, pues ese es un juicio. Primero que nada, es el caso de financiamiento ilegal de la política. Exacto. En ese caso, y digámoslo claro, hubo un perdonazo institucional al 90% de los políticos o parlamentarios que probablemente estaban metidos en lo mismo. Y ahora aquí hay un grupito de 10, de variopinto. Y en parte porque no se quisieron ejercer las acciones penales desde impuestos internos para perseguir los delitos. Al perdonazo se hicieron. No, pero y buena parte de estos es porque no aceptaron juicio abreviado que otros aceptaron en su momento. Y suspensiones condicionales, ¿acuerdas? Sí. O sea, que todavía es un... Pero es que hay una cosa que a mí me choca mucho. O sea, la investigación lleva más o menos 10 años. Y el juicio oral, ya lleva 2. Es que yo lo pienso desde otro punto de vista. Yo lo pienso una persona que quiso ser juez. Dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero meter al Poder Judicial, quiero ser... te metes. Y de repente te toca esta cosa que te dice, te tocó este caso, y te tienes que sentar todos los días, casi sin vacaciones, nada, todos los días, 2 años, escuchando esto, y 2 años iba en la mitad. O sea, pueden ser 4 años de tu vida profesional. Pero de peor, no son 2 años por último escuchando testimonios candentes de testigos que pueden ser decisivos para tomar una decisión. Son meses leyendo documentos. Leyendo documentos de todo tipo. Eso es muy enfermo. Eso es en cualquier... O sea, eso es tonto, es... Ahí tenemos hoy día un problema importante. El tema de los tiempos en general es un problema donde había un deterioro importante en la calidad de trabajo del sistema. Nuevamente, esto es un poco como la prisión preventiva. Los primeros 10 años de la reforma tuvieron un impacto gigantesco en disminución de tiempos, que era un problema del sistema antiguo. El sistema antiguo era muy lento. Si tú ves, evaluaciones que se hicieron mostraban que los procesos duraban en promedio 1/3 de lo que lo duraba el sistema antiguo. Una gran ganancia. ¿Cuándo se hace eso en tiempo? O sea, ponle tú de 3 años a 1 año, digamos, es una ganancia. Eso me parece sensato. O sea, yo si pudiera tener una varita constitucional, diría, ningún juicio puede durar más de 2 años. Punto. Pero ¿por qué pasa esto? O sea, después se nos pueden decir, señor, pare de leerme documentos, que ya se me está olvidando lo que me dijo hace 2 años atrás. No soy... No, ahí las causas son múltiples. Y variopinto, digamos. Normalmente la primera razón que dan así todos los actores del sistema, esto tiene que ver por las cargas de trabajo. O sea, que las cargas han ido aumentando de trabajo y no han ido aumentando equivalentemente los puestos funcionarios. Yo creo que eso siempre es una explicación, pero no la pondría en primer lugar. Yo la pondría en 4º o 5º lugar. Mi experiencia trabajando en América Latina es que siempre la primera explicación, esto se resolvió, hay más recursos, después ponéis más recursos y sigue igual. Además está súper estudiado. ¿Qué cosas te van a decir los funcionarios públicos de todas partes del mundo, en toda época y lugar, que tienen mucha pega y que están mal pagados? Para que necesitan más gente y que... Entonces sí, bueno, ganan más. En fin. Sí, ya, pero lo que tú ves efectivamente que las cargas del sistema han ido aumentando. Entre otras cosas por el frenesí legislativo que ha habido, que
aumentado regulación de delitos, más penas. Hay además un fenómeno de la realidad, hay un porcentaje de criminalidad más complejo que toma más tiempo. O sea, todos estos son factores que están ahí. Pero claro, si tú pusieras más recursos, pero sigues haciendo las cosas de la misma manera, probablemente el impacto sea muy menor. Porque efectivamente lo que tú dices, ¿qué es lo que hace que estemos 3 meses leyendo documentos? Bueno, esto es una práctica. Si no la cambiamos... Pero no hay nadie que pueda decir, ¿sabe qué? No requiere reforma legal. Sí, mira, de hecho incluso ya hubo una reforma legal en septiembre pasado para tratar de resolver este tema, pero las prácticas a veces tienen más fuerza. En las prácticas. Inercia, las cosas cuestan cambiarlas. La ley, tú y yo somos abogados, sabemos que sí. La ley, la distancia entre ley y realidad es gigantesca. Entonces, si tú no metes cambios importantes en gestión, en capacitación, en acuerdos interinstitucionales de cómo hacer la cosa, en poner incentivos para castigar este tipo de prácticas, y en cambio poner incentivos que premien prácticas mucho más eficientes, va a ser difícil avanzar. Y ahí tenemos un cuello de botella. Entonces, hasta el momento, el único resorte que en general ocupamos como respuesta de política pública es la reforma legal. Y claro, la reforma legal te aporta marginalmente esto. Pero no puede haber una especie como de executive order que están tan de moda en estas últimas 6 semanas en el mundo, que diga, ¿sabes qué? Señores jueces o señores fiscales, no pueden alegar más, o sea, no pueden hacer que el juicio dure más de tantos días, punto, paren. O sea, hay muchas otras prioridades. Si entre medio tenemos el 50% de los homicidios que no se descubre. No, absolutamente. Ahora, esta es una cuestión un poco más compleja que eso. Esto convoca elementos de debido proceso, por tanto, tú reformas que puedan afectar derechos de los distintos involucrados, incluido el Ministerio Público, si no tienen soporte legal, probablemente no van a hacerse. Pero yo creo que hay un enorme espacio de prácticas en que se podría avanzar sin ningún tipo de orden. Es simplemente entender que aquí tenemos un problema, entender que hay fórmulas prácticas de case management, de manejo de casos, que te ayudarían enormemente. Por ejemplo, la Academia Judicial ha estado haciendo esfuerzos bien importantes en tratar de poner esto como un elemento en la educación para el futuro juez, o sea, que sepan que ellos disponen de herramientas, que permiten gestionar. Que se atrevan a hacerla. La misma academia, me tocó participar el año pasado, formó un grupo de trabajo con fiscales, defensores, jueces y algunos académicos que nos invitaron para tratar de generar un programa de prácticas que pudiera mejorar esto, pero claro, cuando luego el programa está listo y enfrenta la realidad, todos empiezan a decir, bueno, pero es que si yo soy defensor, esto tal vez me perjudica acá, yo como fiscal tal vez un caso podría ser perjudicado, el juez dice, ya, pero si no hay reforma legal, entonces se empieza a... Si no nos tiramos todos a la piscina juntos. Porque el status quo tiene mucha fuerza, ¿cierto? Y por tanto ahí, como digo, y para eso a veces sirve la ley te sirve como una señal política de transformación y te dice, no, cambió el estándar, pero necesitas un poco más que eso, necesitas mucho liderazgo institucional, que las instituciones además estén dispuestas a abordar conjuntamente un problema, a pesar de que en un caso a veces ellas puedan salir perdiendo. Pero esto hay que mirarlo como sistema. La cosa es que los actores del sistema a veces tienden a ver muy el caso a caso. Decir, pero pucha, en este caso si yo hubiera aplicado esto, tal vez me hubiera perjudicado. Entonces no. Bueno, pero es que no puede. Que las únicas medidas viables sean aquellas en que todos los casos tú vas a ganar. O no, te entiendo perfectamente esa inercia porque es lo que pasa en todas las cosas. Pero al mismo tiempo tú dices, ¿qué más pueden perder? O sea, si están todas las instituciones en Chile con un nivel de confianza en el suelo, tribunales, y para qué decir Ministerio Público en el suelo. Y por otro lado, hay una gran línea de corte, que debiera ser quizá la única, y es, estamos mejor. O sea, logra el sistema, y aquí uso la palabra sistema en el sentido casi que lo usaba el proyecto constitucional, que es razonable, que no es ¿estamos logrando que haya menos delitos? O sea, la gente está más tranquila, la gente está... ¿funciona toda la plata que estamos metiendo para algo? ¿O cada vez que mandamos a alguien a la cárcel, esa persona sale más mala de lo que entró y con más posibilidades de cometer delitos? Porque esas son las preguntas. Hay miles de preguntas de filigranas de si tenemos que reformalizar o formalizar. Está bien. Pero coño, quiero que funcione. O sea, yo quiero salir a la calle. Básicamente... A ver, ahí yo creo que... Déjame ir un poco más atrás en las varias cosas interesantes que estáis planteando. Una de ellas tiene que ver con que probablemente un problema es que los actores del sistema no tienden a mirar su trabajo como una cuestión individual y no agregada. Y en cuanto no agrega, los bienes o los bienes públicos, los fines públicos que cumple una institución o el sistema en su conjunto se pierden de vista. O sea, esta idea de que
el sistema de justicia criminal debería ser una piedra importante para generar confianza pública en la ciudadanía de que si hay hechos graves que atentan contra valores importantes, el Estado se hace cargo en tiempo razonable, con decisiones de calidad razonable, con personas que tienen una cierta empatía con entender el problema y procesarlo. Pero claro, los actores del sistema, que son profesionales, que se dedican todo el día, estos están en un terreno más que empiezan a ver los casos como una pequeña maquinita de procesamiento y el sistema va perdiendo sensibilidad, va perdiendo esta noción de que hay una contribución a un valor público detrás de esta cuestión. Y eso yo creo que es parte importante del problema. Las instituciones no aquilataron oportunamente, y hoy día tenemos un problema importante, porque la falta de confianza es un problema importante para el Estado de Derecho. No aquilataron que, por así decirlo, junto con su trabajo caso a caso, tienen que tener a la vista lo que yo llamaría una política de legitimidad social de su trabajo. O sea, que hay que construir credibilidad, que hay que construir confianza, que hay que construir valoración, no haciendo populismo, sino que considerando esta variable como una parte importante de su trabajo. Recuerda que un primer fiscal nacional, hace muchos años, dijo: nosotros no tenemos nada que ver con la seguridad. Error clásico. No todo es asunto de todo. Eso. Claro, tal vez si tú ves el estatuto jurídico, efectivamente no se define que el Ministerio Público, pero políticamente es un grave error porque no instaló. Yo una de las preguntas que le hago... O los fiscales no somos abogados a las víctimas. Afirmaciones que son muy insensibles, ¿cachai? Yo cada vez que estoy con un fiscal le pregunto: ¿tú has estado en una cárcel alguna vez? O sea, ¿tú sabes cuando alguien te pide prisión preventiva a dónde estás mandando a esta persona y qué le va a pasar? O sea, mira, diría que el 90% de los fiscales con los que he hablado, fiscales que llevan 10, 20 años trabajando, no conocen la cárcel. O sea, no saben qué es las consecuencias sociales. O sea, es la banalidad del mal. O sea, Heisman, a mí me choca eso, porque, bueno, la lógica, lo que tú describías, pero es que es muy... Y ese es un enorme desafío para todos los sistemas de justicia criminal. Son organizaciones profesionales con actores que se ven todos los días las caras, que todos los casos lucen igual, y que por tanto pierden mucha sensibilidad allí donde las decisiones que tiene el sistema de justicia criminal son extraordinariamente sensibles, con impactos gigantescos para la vida. Ya sea cárcel, o una condena, o una prisión preventiva, los efectos que están medidos por la evidencia son enormemente gigantescos, no solo para la persona, para su familia, para su entorno, impactos laborales, psicológicos, de salud. Ayer estaba viendo un paper que sacaron en Estados Unidos que las personas erróneamente condenadas tienen promedios de vida como 10 años menos que las personas comunes y corrientes. En fin, hay mucha evidencia sobre eso. Y es un enorme desafío. En las correctamente condenadas también, probablemente. Sí. Debe ser más... No, lo que pasa es que esto es salida libre, entonces... No, es brutal. ¿Quién paga eso? O sea, exacto. Ahora, sí, déjame hacer un punto también de todas las cuestiones que menciona. Yo creo que en el debate público también un poco le estamos echando hoy día, el debate sobre todo político, más aún en periodo de campaña, donde todo empieza a ser más rentable, salir con discursos grandilocuentes. Los datos en Chile, en los últimos 20 años, no son lo que la gente cree ha pasado con el delito. O sea, nosotros empezamos a medir más sistemáticamente en Chile los delitos a través de la ENUS, que es la encuesta de victimización que se realiza año a año desde el 2005. La ENUS no mide todos los delitos, porque las encuestas de victimización, por ejemplo, no son buenas para medir los homicidios. Para eso son mucho mejor los registros administrativos y, como dije, ahí avanzamos. Obvio. Pero sí son buenas para medir los robos, los hurtos, las lesiones. O sea, los delitos... Porque mucha gente no denuncia eso. Exacto. Y entonces la única forma que tú tienes que saber los delitos reales es que te toquen la puerta y te pregunten: oye, tú o alguien de tu familia fue objeto de un robo o estos delitos el año anterior, aun cuando no lo hayan denunciado. Sí, yo fui y no lo denuncié. Entonces tenemos una serie de datos desde el año 2005, 20 años ya. Y lo que te muestra, contrario a lo que se debate el primer año que se me dio la ENUS, 2005, la tasa de victimización era 38% de los hogares. Hoy día estamos con 21%. O sea, llevamos 20 años más o menos sistemáticos de una baja, salvo en 2013, 2014, 2015, con un pequeño rato, pero luego baja y estoy eliminando los años pandémicos que me traían extorsión. Estamos con la tasa de victimización más baja que habíamos tenido en la serie de 20 años para este tipo de delito. ¿Delitos de baja? No, delitos se llaman delitos de mayor connotación social, que incluyen casos graves, como los robos, por ejemplo, robos con violencia. Pero claro, no miden los homicidios, no miden los secuestros.
Entonces, pero déjame, porque después si quieres voy a eso. O sea, efectivamente los homicidios y los secuestros, lo que tenemos es un fenómeno nuevo que más o menos se consolida el 2018 en adelante. O sea, muy nuevo, en donde explotan y suben. Pero los delitos comunes ordinarios se pegan una bajada impresionante. Pero si tú ves, todo el debate político y público en todos estos años ha sido que el delito en Chile ha venido subiendo. Total, porque es un tema de sensación. Exacto, y si tú ves la sensación de seguridad de la gente, hay una fuerte sensación de inseguridad independiente de lo que está ocurriendo con la tasa de delitos. Entonces hay algo aquí que Perdona, es importante. una pregunta, porque, te entiendo perfecto. Distinto el escenario en los últimos años donde, como digo, explotan formas violentas de delitos que se miden de otra forma, como el homicidio. Pero es que antes que eso, en lo que son los otros que no incluyen homicidio y secuestro, ¿tú contabilizas igual un portonazo o el robo de un auto que el robo de un celular? Porque, o sea, te han robado, Sí. pero es que es distinto que te roben el teléfono, que me han robado 3 veces el último año. O sea, ya casi me siento culpable yo por sacarlo en la calle. O sea, tú no puedes, en Chile no se puede sacar el teléfono en la calle porque te lo roban. Yo soy culpable, así me siento. Pero la cosa es que te roban el auto. Bueno, muy buena pregunta. Y se han explorado, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana ha explorado una fórmula para precisamente meter esta variable, que no solo medir número de delitos, sino que dañosidad del delito. Asociando al delito a la forma más fácil de medir la dañosidad es la gravedad de la pena. Entonces ellos cuentan por gravedad de la pena. Y efectivamente, claro, lo que tú encuentras es que cuando te metes en el desagregado hay comportamientos disímiles. Nos hemos comportado en el debate público como si esto no ocurriera. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Por eso te lo quería poner. Cuando tú tienes un diagnóstico que no está bien basado en evidencia, la posibilidad de errarle y de adoptar medidas que pueden sonar como medidas así que suenan para la gente tranquilizadoras, no contribuyen nada, digamos. Y tal vez, en parte, hemos perdido mucho tiempo como estrategia en nuestro país adoptando medidas que nos sirven para enfrentar los problemas que tenemos. La otra vez, no la vamos a identificar, pero un personero que está en campaña o una personera que está en campaña decía: tenemos la tasa más alta de homicidios en la historia. Hoy día tenemos 6.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos peor que antes, porque antes teníamos 4 o 5. Esa era nuestra tasa. Que era muy baja a nivel mundial. Sí, a nivel latinoamericano, claramente. Latinoamérica es la zona más violenta y países complicados tienen tasas de 40, 50. Pero uno se olvida de la historia. La otra vez encontré unos datos, te lo digo por el dato histórico, me pareció interesante. De fines del siglo XIX, principios del XX, nuestra tasa de homicidio era 30 por cada 100.000 habitantes. Y impunidad absoluta, además. Impunidad absoluta. O sea, probablemente 1890. No, 1898, 99, 1900, 901. Teníamos más o menos la misma, en número absoluto, la misma cantidad de homicidios que tenemos hoy día, pero 100 años antes con una población de 3 millones de habitantes. Nuestra sociedad... Eso es Medellín en los 80. Claro. Uno tiende a olvidar la historia. O sea, algo hemos hecho bien como país, y esto es un poco lo que te quiero decir. O sea, obvio. En el debate público se tira todo muy rápido a la basura. A propósito de la reforma procesal, hay que votar la reforma. Esto decían las cartas, hay que hacer algo completamente distinto. La giratoria. Había alguien que planteaba incluso así, que pongan un modelo que se discutió en los 60, que básicamente el Código francés de 1810. O sea, completamente. O sea, no, por favor, digamos, eso está superado en Francia incluso. Entonces, como que se quiere botar a la basura y hay que tener mucho más cuidado porque en este equilibrio complejo, este animal que tiene que mirar muchas cosas, hay cosas que funcionan razonablemente bien, hay cosas que requieren ajustes profundos, hay cosas que podemos mover con un cambio de práctica, entonces hay que tener mucho cuidado con los discursos categoriales, con máximos cambios, con nada sirve. Por cierto, definitivamente sí. Pero antes de entrar en eso, te quería preguntar si manejas el dato de los delitos que no son homicidios, que hablamos antes. ¿Qué porcentajes quedan en la impunidad y quién no? Eso es muy variable dependiendo de tipos de delitos. Y además dependiendo cómo definen la impunidad. Déjame dar un dato que tal vez la condena, ¿ya? Un dato base. O sea, en el acumulado de todo, el sistema de justicia penal conoce más o menos la mitad o incluso menos de la mitad de los delitos que se cometen. ¿Por qué? Porque lo que te demuestra la evidencia criminológica en todos lados es que en general si hay una víctima o una persona cercana a la víctima que no denuncia el delito, el sistema de justicia criminal tiene muy pocas posibilidades de tomar conocimiento de que ocurrió este delito. Piensen ustedes cuántas veces le robaron la billetera en el metro, se les perdió un libro, una cuestión, y usted... No, mejor voy a cambiar el carnet, qué sé yo, bueno. Entonces, si uno considera que eso es impunidad, eso es impunidad. Ahora,
Ningún sistema de justicia criminal conoce el 100% de los delitos. No, ni sería, es imposible. O sea, tendríamos que vivir en una sociedad policial, nadie quiere eso. El que hable de eso es una tontera. Claro, y lo que te cambia ahí, y hay que preocuparse, es que hay algunas categorías de delitos en donde esta brecha es mucho más grande, 1 a 10, en cambio en otro, por ejemplo, el homicidio, y por eso los registros administrativos son buenos, probablemente la brecha entre delito cometido y conocido es mínima. ¿En dónde? La brecha entre delito cometido y conocido es mínima en homicidio. Por supuesto. O sea, probablemente nosotros conocemos 9.9 de cada 10 homicidios que se cometen, en cambio en un hurto menor conocemos 1 de cada 10 probablemente. Entonces, tienes este problema. Y luego de lo que ingresa al sistema, los sistemas de justicia criminal, y el chileno también, tienen incapacidades estructurales de esclarecimiento para ciertos casos. Déjame ponerlo así. Tenéis el ánimo suficiente, te robaron el celular o la billetera en el metro y lo vais a denunciar porque tenéis, qué sé yo, unas tarjetas que el banco te pidió que denunciaras, qué sé yo, y se inicia el caso. Bueno, y tú cuando llegas a denunciarlo dices, bueno, mira, ocurrió entre la estación Tobalá y la estación República. Ya, ¿y a qué hora? Entre las 4 y 4 y media. ¿Tiene testigo? Bueno, no. ¿Vio a quién? No, tampoco. Me di cuenta en realidad cuando iba a pagar la bebida que me compré en la calle. O era un tipo que andaba con una... Bueno, era el Colo-Colo. Claro, ese delito no se esclarece en Nueva York, no se esclarece en Berlín, no se esclarece en Chile o en Tombuctú. Aunque no lo creas, una enorme cantidad de delitos que ingresan al sistema son, por así decirlo, inesclarecibles a la luz de la realidad del sistema. Porque si tú pones 100 PDI, digamos, durante 4 meses para investigar esto, tal vez se podría esclarecer, pero no vale la pena. O sea, yo sería capaz si tuviera un cargo público de decir, ¿sabe qué, señor? Le robaron la bicicleta, qué pena, sea más cuidadoso. Estamos esclareciendo homicidios. Vamos para ahora. Para darte una idea, para que la gente, de lo que ingresa al sistema, que vemos en la mitad queda en una situación en que el sistema lo ve y dice, no tenemos mucho que hacer acá. Esto es lo que se llama los archivos provisionales. Sí, pero a ver, para hacerte una pregunta más concreta, el tipo que está haciendo portonazo o los muchachos que están haciendo, que están robando autos y qué sé yo, ¿cuántos de esos no llegan a ver una película en Netflix o a jugar un videojuego diciendo, mira, si aquí las posibilidades de que nos terminen pillando son bajísimas? Bueno, es que esos tipos de delitos sí son investigables con metodologías y con aproximaciones más especializadas, y eso es lo que el sistema está aprendiendo a hacer ahora. Hace algunos años, ¿cuáles eran los problemas que tenía el sistema? Estos casos los tomaba como 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Tomaban este caso, no había muchos antecedentes, no había cámara, qué sé yo, bueno, quedaba ahí el caso medio congelado. El sistema aprendió que estos corresponden a fenómenos criminales que están asociados normalmente a múltiples delitos porque son grupos, más allá de que sean crimen organizado o no, ¿te pega? No todo necesariamente crimen organizado, pero puede haber bandas. Una cierta organización. Una cierta organización a menor escala, por así. Una pandilla de muchachos que... Exacto. Digamos, para que no se piense que solo esto se aplica al crimen organizado transnacional. No todos Pablo Escobar. No. Exacto. Pero esto tú lo investigas ahora acumulando información y evidencia con herramientas de inteligencia artificial, vinculando personas, haciendo análisis de redes, y tus capacidades de esclarecimiento aumentan, y además cuando caes, en este caso no caes sobre este caso, sino que caes sobre 10 casos, y probablemente tu probabilidad de sanción es muchísimo más alta y de desarticulación de estas bandas, qué sé yo, es mucho más alta. Entonces el sistema está empezando a mostrar algunos resultados promisorios. Pero la foto de la actualidad, ¿la tienes más o menos? No, lo que pasa es que, a ver, estos delitos se organizan en categorías más grandes. Los robos con violencia. Los robos con violencia deben tener tasas de condena del total de que ingresa al sistema de 5%. O sea, un 95% de los casos no concluyen con condena. Probablemente hay un porcentaje de ellos que van a otras soluciones que son equivalentes en calidad. Alguna salida alternativa adecuada a un caso puede considerarse. Tenemos 2 o 3% más. Si tú tomas todos los delitos agregados, más o menos la tasa de condena del sistema es del 10% de lo que ingresa. Pero como te digo, varía mucho, porque hay delitos en donde naturalmente tú tienes más probabilidades de condenar que en otros. Los homicidios se condena mucho más que un hurto. Evidente. Por las características investigativas. Ahora, ¿cómo andamos? ¿Qué representa esto a nivel comparado? Porque uno dice, bueno, chuta, me gustaría que fuera más que 10%. La verdad es que yo creo que el gran desafío para Chile no es tratar de que el número general crezca tanto. Probablemente no puede crecer mucho más. Datos comparados te muestran que más o menos estamos cercanos a los países que tienen mejores números. En el micro sí, en cambio, podemos mejorar mucho más. O sea, hay categorías de delitos en donde lo podríamos hacer mucho mejor y que deberían ser mucho más prioritarias y que deberíamos poner mucho más recursos. O sea, tú dices, bueno, en tasa de homicidios deberíamos aún, que tenemos la tasa más alta,
condenas de Latinoamérica, deberíamos condenar más. En robo, que tiene una cierta organización como esto, deberíamos avanzar más. En ciertos delitos en fin, ahí es esperable, ¿cierto? Que tú mejores, aun cuando luego no se refleje en la estadística general. Porque si te focalizas, por decirte, en 10.000 robos al año y mejoras de condenar 1.000 a 1.200, eso no se nota en la estadística general. Pero es un cambio significativo en términos del impacto. Sí. Mi experiencia, además, es que la gente es mucho más inteligente de lo que asumimos, por así decirlo, y por tanto la gente comprende, ¿cierto?, estas dificultades del sistema de justicia criminal, pero obviamente las va a comprender mejor y va a tener una reacción mucho más positiva si el sistema se comporta adecuadamente con ella. A una víctima se le explica adecuadamente, se le ofrecen alternativas de ayuda mientras tratamos de indagar esto, la persona ve que los funcionarios públicos hacen relativamente bien su pega, pero claro, lo que pasa es que en muchos de estos casos no lo atendemos bien, no le damos nada de información, no le prestamos asistencia tal vez en otras cosas que son urgentes. Y claro, la sensación es que no pasa nada dentro de este sistema y es puro problema. Y claro, y más la cosa de que solo los pobres se van a la cárcel, que estadísticamente algo tiene de razón. Tú ves que además lo que uno ve en la televisión, el Capitán Ya, ¿para qué vamos a entrar en eso? Pero hay muchos indicadores. Pero déjeme volver a un tema que es como el sistema de reacción ante el delito. No solo, incluyendo el Ministerio Público, pero ampliándolo a los demás elementos que pueden ser importantes. Si tú tuvieras varita mágica, o si tú yo te dijera, tienes mayoría en el Congreso, tienes mayoría en todas partes, la ciudadanía nos eligió, ¿por dónde partimos? ¿Qué harías tú? A ver, yo creo que un poco lo que conversábamos antes. La reforma procesal penal fue una reforma parcial al sistema en su conjunto. Porque el sistema tiene actores que no son los actores legales, por así decirlo, como fiscales, defensores, jueces, sino que actores claves como las policías, todos los organismos de investigación científica o que producen información científica que cada vez más necesaria. Y ahí, el sistema de gendarmería, y ahí avanzamos muy poco. No hicimos cambios. Sí. Lamentablemente, algunos de estos cambios que querían hacer se politizaron en el mal sentido. Por ejemplo, el tema de la reforma a la policía. Las reformas, refundaciones, modernizaciones. Se politizó y la politización hizo que esta cuestión parara. Cuando, en mi opinión, es más o menos evidente que cambios sociales que ha tenido nuestro país, cambios de formación de la gente, cambios institucionales hacen que una policía como Carabineros y como la PDI tienen que tener un proceso de cambio y de profesionalización muy significativo para poder seguir al día. O sea, esto es más o menos obvio. Carabineros como que duplicó o triplicó su planta, depende de dónde cuentes, en 15, 20 o 25 años. Y por tanto, se masificó. La gente que entra a estas instituciones es distinta a la gente que entra antes, porque hoy día tenemos un 45-50% de los jóvenes que entran a educación superior. Las expectativas de estos jóvenes. ¿Cómo es la sociedad? Antes un policía, en la década de los 50, probablemente el policía promedio tenía una formación superior a la gente con la cual iba a tener que lidiar en la calle. Hoy día el policía promedio tiene probablemente una formación inferior a la gente que está en la calle. Llama a esa gente porque tiene mucho mayor formación, porque está más consciente de sus derechos, le va a reclamar, tiene un celular en la mano y filma. Claro. Y entonces hoy día ser policía es extraordinariamente más difícil que lo que era hacer hace 50 años, con fenómenos sociales mucho más complejos, pero hasta hace muy poco más o menos el llegar a ser policía era lo mismo que era hace 20, 30 años. Recién se amplió, por ejemplo, la formación de carabineros de 1 a 2 años. Yo creo que los años no hacen una buena formación. Una reforma policial no parte solo el día 1 en que entra alguien a estudiar a las policías, sino que parte, ¿cierto?, efectivamente con una estrategia orientada a que tengamos un reclutamiento de mucho mejor calidad, etcétera, etcétera, y por tanto cómo se inserta esa policía en esa comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, el punto que te decía, si yo tuviera una varita mágica, todavía es muy general, yo diría, lo que hay que trabajar es en fortalecimiento institucional de instituciones que son clave en materia de seguridad o la lucha contra el crimen, incluido policía, gendarmería o la entidad penitenciaria, tal vez no necesariamente tiene que ser gendarmería, y todas las instituciones de producción de conocimiento científico o pericial. Y fortalecimiento, para darte una idea, porque... Sí, pero juégatelo un poco más. Que fortalecimiento no es
lamentable nuestro debate público, fortalecimiento de la política pública policial en Chile ha sido preferentemente, pongámosle más presupuesto, que es para autos, más personal y más facultades legales. Así no se fortalece una policía. 20.000 policías en los próximos años. Aunque se necesiten más policías, yo estoy de acuerdo, aunque necesitemos mejores autos, obviamente, ¿cierto? Y elevar algunos sueldos. No, fortalecimiento tiene que ver con concebir de una manera distinta, como establecemos un programa para profesionalizar mucho más, ¿cierto?, en los distintos niveles a las policías. Y eso supone repensar algunas cuestiones. Y como te digo, lamentablemente estas ideas empezaron a asociarse a refundaciones, cambios, y se politizó y entró a votar. Yo creo que ahí tenemos un pendiente. En Chile hubo un avance en esto, en 2019-2020, de propuestas que elaboraban en ese momento el gobierno Piñera. Yo participé en una comisión paralelamente que también armó la Comisión de Seguridad del Senado, y había bastante concordancia en algunas cuestiones. Yo creo que nos chantamos. Como te digo, vino el estallido, la pandemia, varios factores, y se perdió la voluntad política. Debo recordar además que todo este debate no nació por el estallido. Este nació, acordémonos, a partir del 2017. Entonces yo diría, policía es clave, tenemos que entrar con una mirada distinta a cómo fortalecemos institucionalmente a las policías, en mi opinión, es clave. Ahora, hay 2.000 otras teclas que tocar en el Ministerio Público, otras cuestiones, pero si tú me preguntas, en ningún país sobrevive. Te la voy a decir al revés. Pero después voy a volver a preguntarte qué teclas particulares, ¿saben? ¿Qué cosas de las que están dando vuelta en el aire no harías? Yo te voy a decir una, por ejemplo. Claro. Elección de jueces. Eso no lo es. Estaba viendo ahora una estadística, un estudio en Estados Unidos, de cómo los jueces, cada vez que se acercaba la época de las elecciones, condenaban a muerte a un grupo grande de latinos, por ejemplo, de población indeseable. Y la popularidad subía y resultaba elegido. Mira, no me la jugué nada porque es algo muy obvio, muy... Sí. Pero... No, bueno, a ver, vamos a los debates que se están poniendo hoy día, el momento pre-campaña, digamos. Ayer se decía una cárcel en el desierto. Sí. Ya, eso no sirve para nada, digamos. O sea, independiente que tal vez necesitamos más cupo de cárceles, independiente que necesitemos algunas cárceles que tengan resguardos especiales para tener recluidos a personas altamente peligrosas que pertenecen a organizaciones de crimen organizado. Pero esto, una cárcel en el desierto como algo, como una solución mágica, no sirve para nada, digamos. O sea, admitamos la creatividad porque se habían propuesto cárceles en islas, cárceles en Antártica. Bueno, ahora salió el desierto como una alternativa. La creatividad bien limitada. Exacto, pero eso... Luego, ¿qué otra cosa? Creo yo, se le están poniendo muchos huevos en algunas propuestas, en esta canasta, digamos. O sea, la idea de que el problema de la seguridad es un problema de voluntad o un problema, por así decirlo, de reforzamiento de la autoridad. O sea, esta idea como que si reforzamos que la autoridad, la gente va a dejar de cometer delitos. Yo creo que no es entender bien el escenario actual. Las organizaciones criminales, si estamos de acuerdo que hoy día uno de nuestros grandes desafíos son el crimen organizado y el crimen organizado más macro, y es la droga que está haciendo que jóvenes estén mucho más violentos, esto no es un tema de que yo me manifieste firme, porque si no lo que vamos a tener son presidentes que dicen voy a perseguir como perro. Bueno, eso no sirve de nada nuevamente. Eso no mueve la aguja. Lo que mueve la aguja es la capacidad operativa para resolver casos y sancionar a quienes haya que sancionar. Y eso no se logra con cuestiones puramente simbólicas. El punto que quería hacer con este tema de reforzamiento de la autoridad es que si tú ves todas las encuestas hoy día, las policías son en Chile las instituciones públicas que tienen mayor valoración de la ciudadanía y mayor confianza. Entonces, el hecho de que no... Después de pegarse un rebote fuerte... De pegarse un rebote... Bien lejos la mayor. Lejos, y esta ha sido la constante histórica en los últimos 20 años con este interregno de casos Paco Gate, de fraudes y luego estallido. Entonces uno dice, a ver, el problema de legitimidad de la policía en la comunidad no tiene que ver tanto con que la gente no confíe, tiene que ver con otros problemas. Entonces, nuevamente, pensar que el problema de delincuencia va a resolver si es que la gente, bueno, hacemos algo para que el policía diga y sea... Es sobresimplificar el problema. Hoy día las policías cuentan con enormes dosis importantes de legitimidad y credibilidad, que a mí me parece muy bueno porque eso es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Pero tal vez, en ciertos contextos, la gente no lo obedece porque, no sé, pues van y hacen controles de identidad sin ninguna justificación. Y toda la evidencia muestra que los controles de identidad producen un efecto de impactar, sobre todo en quienes son focos estos controles de identidad de resistencia a la autoridad. Entonces no sacamos nada con decir, no, mira, vamos a poner una ley que hay que respetar al policía,
si luego les damos una facultad de que puedan controlar discrecionalmente la identidad de alguien, porque sabemos que en la práctica eso es lo que va a marcar la relación de ese grupo de personas, jóvenes del sector marginal, con la policía. Ellos se ven como víctimas de control de identidad y por tanto toda resistencia posible es válida. En un país que hay crimen organizado está en las instituciones, eso es, está en todas las instituciones. ¿A ti te sorprendió mucho los casos del año pasado o algunos casos que están saliendo de fiscales, o exfiscales, de jueces, incluso de Supremo? ¿Para ti fue algo nuevo o tú decías, esto lo sabíamos todos? No, a ver... Sí, nuevamente hay muchos jueces, la mayoría son buenos, todo eso... No, a mí me sorprendió en términos de la magnitud y profundidad. Yo diría que historias como algunas que las que escuchamos en algunos de los audios circulan siempre, han circulado en Chile, pero en algún momento yo creo que todos pensábamos que probablemente eso se había acotado más y que, si bien es cierto, siempre hay alguna manzana podrida en un cajón, sobre todo si el cajón es grande, esto era más excepcional en términos de prácticas de lo que descubrimos con estos casos. Entonces sí fue sorprendente desde ese punto de vista, no que hubiera, sino que la extensión que tuviera, la profundidad y el calibre de las personas involucradas. Entonces se da cuenta que tal vez somos un país un poquitito más precario de lo que pensamos. Estamos más expuestos, mucho más expuestos de lo que pensamos. Si tú tuvieras que apostar y te dijera, ¿hay más Hermosilla dando vuelta o hay más de estos jueces o fiscales que hacen negocios por al lado? A ver, más siempre van a haber, es imposible. O sea, no tengamos la fantasía de que no hay, van a haber, en el mejor sistema del mundo van a haber, pero... A ver, yo creo que lo que descubrimos fue que los sistemas de designaciones, sobre todo cierto nivel de designaciones, este tipo de relaciones promiscuas, no digo con contraprestación, sino que promiscuas, que te generan estos escenarios, está bien extendido. Y eso a mí me sorprendió. O sea, uno sabía de que había que ir a hablar, qué sé yo, pero en este nivel yo no lo he visto tan claro como lo vi en estos casos, por lo menos, y con tanto involucrado y con tantas patas, con operaciones tan directas. Uno pensaba que las operaciones eran un poco más neutras. Entonces, esto, claro, te plantea, yo creo, desafíos de, bueno, institucionalmente tenemos que probablemente repensar las protecciones que tenemos para los sistemas de asignación. O sea, estábamos un poquitito más puestos de lo que yo pensaba. No siendo ingenuo, que yo sabía que estas cuestiones ocurrían. Todos sabíamos que si tú querías tener chance para ser designado en un cierto cargo, tenías que hablar. No, es que eso el sistema es muy obvio. Pero tú puedes... Pero son más graves los delitos ministeriales, una vez que están nombrados. O sea, es que lo que descubrimos era lo que venía después, ¿te fijas tú? O sea, eso fue... Que uno decía, bueno, tú tenías que hablar con alguien, pero luego vimos que a partir de estas conversaciones se generan relaciones que luego impactaban, y eso es muy grave. Oye, y a propósito de eso, porque es bastante evidente que la aplicación del derecho tiene un elemento subjetivo y lo vemos en estas como a prisión preventiva, afuera, adentro, afuera. O sea, que te toque un juez o que te toque otro es muy importante. O sea, muy cierto. Y quizás eso no tiene mucho remedio. O a lo mejor sí. Pero voy también a otro punto. No sé si tú has escuchado una crítica que se está empezando cada vez más a poner de moda. Y es que, a propósito de la politización de jueces y sobre todo fiscales y defensores, que por la época en que se hizo el casting, o se hizo el reclutamiento de fiscales, defensores y jueces del sistema, estuvo particularmente cargado hacia los sectores políticos dominantes en alguna vez. Yo he escuchado, te lo voy a decir claramente, he escuchado diciendo, mira, no, si se juntaron un grupo de personas, tiraron caro sello y dijeron, para la DC, la Defensoría, para PS, PPD, Fiscalía, con algunas personas que maticen, para que no nos digan que son todos del mismo sector político. Porque yo sí, hay cosas que sí te digo que vi. No lo voy a juzgar, pero sí cosas que pasaban. O sea, años 90, cuando estaba el reclutamiento de jueces, preguntas para entrar a la Academia Judicial era, ¿qué opinas tú del secuestro permanente? ¿O qué opinas tú de muchas cosas? No lo voy a juzgar además porque el sistema estaba muy cargado. En esa época los ministros de la Corte Suprema los designaba el presidente de la República a dedo. O sea, toda la Corte Suprema tenía un color heredado de lo que había pasado en los 80. O sea, era un sistema, era complejo, pero hoy día sí se critica la politización y hay sospechas y hay que no todo el mundo... Es un tema... Te lo dejo libre. Es que yo creo que hay que distinguir en diversos niveles. Hay de estas designaciones en donde hay participación de la política
Lo que cambió en algunos niveles que ya no era solo el presidente, sino que el presidente con acuerdo de 2/3 del Senado. Y lo que uno ve claramente es que eso promovió una binominalización de las designaciones de la Suprema, o incluso a nivel de fiscal nacional que tiene el mismo sistema. Entonces, claro, bueno, si nuestro diseño institucional le da un espacio importante a la política, una consecuencia es que probablemente el criterio político tenga mucho peso en el momento de las designaciones. Y debido a que algunas de estas designaciones estaban binominalizadas, uno y uno era. Entonces, no veo... pero eso por lo menos no te digo que sea el mejor del sistema, pero hay un cierto equilibrio. Está bien, pero si esto es así, esta tesis de que solo se eligieron de un sector, salvo excepciones como para blanquear, no es muy correcta. Porque... Y yo lo conozco bien el sistema, o sea, empíricamente, sí. Además, si tú lo ves, dices, no, este tesis es cuento. No. O sea... A ver, y luego está un conjunto de asignaciones que son más bien funcionariales, por ponerlo así. O sea, donde no interviene la política directamente. Y lo que yo he visto es que... ¿De quiénes estamos hablando? ¿De qué nivel para abajo? No, o sea, si tú, digamos, los jueces siempre intervienen en la política porque los jueces de instancia terminan siendo resueltos por el presidente de la República. Y ahí uno podría decir, puede que en los gobiernos distintos haya habido sesgo. Esa es una de las ventajas más que tiene la rotación en el poder, digamos, o sea, que si hay sesgo, el sesgo se vaya repartiendo y por tanto uno tenga una comunidad más. Y que hayan controles. Exacto. Pero luego vienen, por ejemplo, a nivel de fiscalía o a nivel de defensoría, que son designaciones, por así decirlo, administrativas, o sea, al interior de las propias instituciones. Probablemente lo que uno ve ahí es que, claro, a niveles regionales ha habido trenzas que no necesariamente son políticas, algunas trenzas de intereses, ¿cierto? Que tienen influencia en las designaciones, y esto también lo aprendimos en estos casos, o sea, todo tipo de vínculos entre un fiscal con este defensor, con este juez, con este abogado, muchos de los cuales tú ves, oye, pero este gallo es de acá y este es de acá, o sea, parece el factor que los une. Y el hermano trabaja en la oficina de él, son todos apoderados, tienen equipo de fútbol en provincia, eso pasa todo el rato. Que son más bien trenzas de intereses y donde en parte esos intereses a veces está metido la política, con mayor o menor influencia. Yo diría que lo que más me preocupa hoy día, de esto, claro, y estos intereses a veces se prestan para cuestiones espurias que ponen al sistema, y ahí ha habido problemas de cubierto casos jueces, casos... Que la mujer trabaja de abogado, de defensor. Claro, bueno, ahí hay toda una promiscuidad, digamos, súper más compleja. O sea, yo no lo he visto tanto como un tema cargado a un grupo político, ¿te fijas tú? Sí. Sino que este tipo de cuestiones. Y lo otro es un fenómeno de endogamia gigantesco, que es sumamente preocupante en las instituciones. O sea, que para tú formar parte de la institución, tienes que ser de la familia de la institución. Y entonces, déjame ponerte un ejemplo con datos. En algún momento yo seguí este tema en el Ministerio Público, más o menos en 10 años de designaciones fiscales locales, entre el 2010 y 2020 más o menos, hubo 400 concursos de fiscales locales, fiscales adjuntos. ¿Ya? ¿Cómo son designados? Son designados por ternas que se hacen por el fiscal regional de la región respectiva y designa el fiscal regional. Pero el punto es lo siguiente, o sea, si tú tomas los datos ahí, hubo 400 concursos porque hay mucha rotación, gente que se va, entra, o un fiscal se fue a otra fiscalía, entonces se abre el concurso para este. Bueno, de más o menos 404 concursos que hubo, 400 fueron ganados por personas internas. Y entraron 4 externos. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que si tú quieres entrar al Ministerio Público Fiscal, tienes que entrar muy temprano, cuando eres muy joven, a un puesto administrativo, de asistencia, y vas haciendo como una pequeña carrera en donde al final vas generando relaciones, vínculos, y como te digo, incluso estos concursos no es porque necesariamente haya corrupción, nada de esto, sino que, bueno, es la persona que conocen, trabaja con nosotros, pero bueno, no necesariamente estás eligiendo a los mejores. ¿Por qué? Porque tal vez tú desarrollaste otro tipo de carrera, a los 35 años estás choreado de ejercer privadamente, te parece que el trabajo de los fiscales es muy importante, interesante, quieres desarrollarte ahí, tenés altas competencias. Ideas nuevas, una forma de trabajar. Claro, pero eres un extraño. Y tu probabilidad de ser designado en estos mecanismos... El famoso sindicato virtual o real. Entonces, eso ocurre en una buena medida en todas estas instituciones, y eso también es un problema bien importante porque hace que las instituciones se priven de capacidad de innovación, de gente buena. Estamos perdiendo tal vez que quisiera entrar al sistema, pero bajo las condiciones actuales... No, por supuesto. Y autoprotección son los mismos de siempre. Entonces, ese tipo de cuestiones son bien comunes, son bien frecuentes. Lo mismo que las familias, como digo, familias como trenzas que hay de que... Literalmente. De un grupo, marido, mujer, dentro, fuera, está... Y eso, claro, deteriora mucho el sistema porque
como lo que tú decías, que te toque un buen fiscal, un buen defensor, un buen juez, es clave porque muchas veces los casos dependen de la calidad de quien toma las decisiones o de quién va a asumir esa función, y si no necesariamente estamos eligiendo a los mejores, ese no es el criterio único, sino que en estos otros criterios se deteriora mucho la calidad del sistema. Déjeme una última cosa para ir cerrando. Uno sabe que alguien, por ejemplo, ingresa al Servicio de Impuestos Internos, o mucha gente que ingresa dice, mira, voy a estar unos años acá, voy a aprenderme todo el sistema, voy a salir y me voy a forrar de plata. ¿Cuál es la lógica de la carrera interna en el mundo del Ministerio Público? A ver, te voy a contar lo que fue el diseño, que los que trabajamos en esto hicimos, y qué es lo que pasó, y dónde cometimos errores probablemente. El diseño estaba pensado como tú lo describes. O sea, nosotros dijimos, mira, el Ministerio Público es una pega para los que tengan experiencia futbolística como una cancha de pasto largo, come mucha pierna. O sea, es una pega pesada, con mucha carga emocional, los casos son complejos, no hay caso criminal que sea algo sencillo, y por tanto lo que vamos a hacer es una carrera que sea muy atractiva para jóvenes y talentosos, que entren, trabajen 10, 15 años, adquieren mucha experiencia, y ya las piernas han hecho un desgaste enorme, y probablemente para ellos salir del mercado privado van a tener muy buena salida al mercado privado. Y claro, lo que hay que preocuparse es que el Ministerio Público tenga capacidad de retener algunos de ellos, porque hay que tener seniority, hay que tener memoria institucional. Por supuesto. Entonces, era súper bien pagado, porque a mí me tocó la generación de las primeras. Era esto por lejos la mejor pega. Entonces se dice, era una carrera atractiva para ingresos, una carrera que te permitía crecer de años, pero claro, si tú entras a los 30 y querías estar hasta los 70, tal vez no era tan atractiva. ¿Por qué no se pensó para eso? Pero muy rápidamente, probablemente fue ingenua esta evaluación de que con este diseño esto iba a funcionar y así, las fuerzas centrífugas de la carrera empezaron a operar. En las designaciones probablemente se hicieron, también hubo errores porque se asignaban muchos fiscales en los topes, y por eso tuviste muy buenas remuneraciones y no abajo. Entonces, muy rápidamente, fiscales llegan a su techo, ¿cierto? Y bueno, empezaron un conjunto de demandas, que había que tener equipo de trabajo, que hay que reformar esto, y se empezaron a meter reformas legales a la ley, y además en la práctica institucional empezó a mirar la institución como más bien una institución de carrera. Es decir, donde más o menos tú entras, desde chiquitito ahora para poder ser electo, y llegas hasta el final, ¿cierto? Luego de muchos años. Claro, y ese modelo de carrera, que es el modelo tradicional que tú encuentras en muchas otras instituciones, probablemente yo encuentro que no es tan adecuado para el Ministerio Público, y probablemente una de las razones que explica la pérdida de dinamismo y la pérdida de capacidad de innovación. Porque claro, llevas esta cancha que tiene el pasto muy largo, que te hizo comer las piernas, bueno, ya tienes piernas comidas y probablemente no estés en la misma posición que la que estabas hace 15 años atrás, y no tienes muchos otros espacios para que estas competencias las puedas ocupar. Y no, todavía necesitas gente que corra en la cancha. Entonces yo creo que ahí tuvimos un problema. Tal vez fue un poco ingenuo que con este puro diseño iba a reordenar una institución que, si bien es nueva, se nutrió de la tradición de las instituciones de carrera. Es lamentable, sea justo o injusto, la crítica igual pega, igual desprestigia, porque ¿qué cosa uno escucha mucho? Uno dice, mira, este fiscal no ha tenido ningún caso importante, agarró uno que tiene prensa, un caso de alta connotación, quiere hacerse famosillo, y que después de esto va a meter preso a una persona, bien o mal, y va a montar una oficina. Y eso, aunque es muy fácil montar esa teoría conspirativa, más allá de que sea o no. Entre lo que tú ves hoy día es que la mayoría de los fiscales probablemente tienen la pretensión de ser fiscales de carrera. ¿Nunca tuviste la pulsión de estar adentro, de que prefieres observar lo que pasa y no estar en la arena? No, fíjate que como muy temprano yo me dio como la convicción de que tal vez uno puede aportar más si estás de afuera y en el tipo de posición que yo estoy. O sea, yo no ejerzo, yo casi no hago, de hecho muy poco en mi vida informo en derecho, o sea, tengo muy pocos compromisos que no sean mi puro convicción académica y mi interés de que el sistema de justicia criminal chileno sea lo mejor. ¿No estáis esperando que te nombren un cargo fulano? No, un cargo, nada. Yo considero que lo que gano como académico es suficiente para vivir, y por tanto no ando buscando complementar renta, nada. Y yo creo que en esa posición estoy en una posición en que puedo decir cosas que yo veo que no todos dicen. Yo creo que ahora hay mucho más, hay una comunidad académica, sobre todo fuera de derecho, mucho más fuerte y que en voz, qué sé yo. Para eso estamos en lo académico, para poner temas incómodos,
para poder tensionar cuestiones, para producir información. Entonces yo creo que eso en un país como Chile todavía ayuda mucho. Entonces creo que estar desde la academia para mí es una muy buena posibilidad y un lujo. 100%, o sea, y tiene que ver con el problema de falta de ciudadanía crítica, porque estos temas, si se lo pasáis solamente a los abogados litigantes que tienen intereses, de verdad, hay muy poca gente que no tenga intereses comprometidos. Todos otros temas, no sé, justicia civil, estructura tribunal, Corte Suprema, que sé yo, ¿te seguís metiendo? No, o sea, yo no me he metido tanto en justicia civil porque no me da el cuero, y más bien lo que he hecho es que he evolucionado de la justicia penal desde la perspectiva del sistema más legal hacia temas más de política criminal y seguridad. Y ya es un área gigantesca que me tiene consumido. Entonces he dejado un poco los temas judiciales más generales, salvo el tema de las designaciones, que era un tema que a propósito de lo que conversamos me pareció clave, y ahí empecé a meter cuchara un poco más. Además tampoco te hay que meterte tanto, no es de manejar dato duro para meterte en eso. Claro, no, porque hay una cuestión más normativa también de... Oye, yo el tema de la reforma de justicia civil lo dejé cuando caché que reformarla significaba que los juicios de cobranza se iban a demorar 3 meses en vez de 3 años, y que eso no era prioridad para ningún gobierno. O sea, que te remataran el balón de gas porque no pagaste la tarjeta Falabella, no iba a pasar. Y no va a pasar, o no va a pasar por lo menos con ese título. Puede pasar por vía del modelo de la justicia. Claro, yo creo que ahí el problema de la reforma de la justicia civil fue que se focalizó demasiado en objetivos que para los abogados son importantes, pero que están muy desapegados de objetivos sociales. Tal cual. O sea, los objetivos sociales tienen que ir cómo tú haces un sistema que sea mucho más accesible, más simple, que te permita resolver mayor cantidad de conflictos. Pero si... De la gente... encargaste una pandereta y el vecino... Entonces, claro, ahí yo creo que ese proyecto terminó cayendo al final por eso, porque fue demasiado dominado por la visión legal, que es una visión que tiene que estar, pero... Del profesor de procesal, por decirlo así. Exacto. Que es una visión más técnica y que pierde un poco el sentido del sistema judicial.